Las lecturas bíblicas que hemos escuchado nos sugieren al menos dos actitudes necesarias para ser, en medio de la sociedad, gestores de paz, artesanos de la paz. La primera es la sabiduría. Los seres humanos no somos ni dioses ni bestias. Sin embargo, hay en nosotros los dos principios y tenemos que estar siempre atentos porque a veces la bestialidad puede salírsenos de madre y generar todos los males que vamos viendo en nuestras sociedades. Hay algo que nosotros amamos mucho, pero eso que tanto amamos es a la vez una de las responsabilidades más delicadas de nuestra existencia, la libertad. Los animales no tienen que decidir nada, los animales siguen su naturaleza. Un tigre no decide si caza o no caza, su naturaleza está hecha para cazar y sobrevivir. Los animales no tienen que pensar en si marcan territorio o no lo marcan, está inscrito en su naturaleza y lo tienen que seguir. En cambio, los seres humanos somos los únicos que podemos dejarnos matar si queremos, dejar de comer si queremos, dejar de aparearnos si queremos. En los seres humanos está el gran tesoro de la decisión, pero es al mismo tiempo la responsabilidad más delicada, porque de una mala decisión de hoy puede depender toda una vida de tristeza, de amargura, de desolación, no solo para el sujeto que la tomó, sino también para los que están a su alrededor. Si ustedes retornan al libro del Génesis, ven que fue la libertad, con una decisión terrible, la que dio inicio a una cadena de males, a una cadena de violencias que se fue expandiendo cada vez con una intensidad mayor. Desobedecieron a Dios y en esa desobediencia a Dios empezó el conflicto. Hombre y mujer tuvieron miedo de Dios y se escondieron, primer conflicto. Después empezaron a discutir entre el hombre y la mujer, segundo conflicto. La creación que antes los cuidaba se volvió contra ellos, tercer conflicto. Después empezaron a matarse entre hermanos, cuarto conflicto. Una terrible decisión. Por eso la primera lectura nos insiste en pedir la sabiduría, que procede del trono de Dios, esa sabiduría que lo precedió al hacer sus obras. La sabiduría es, al menos en el ámbito cristiano, la capacidad de decidir las cosas como Dios las decidiría. Por eso es tan importante para nosotros preguntarnos antes de decidir, ¿qué haría Dios? ¿Qué haría mi Señor Jesucristo si se encontrara en la situación en que yo me encuentro? Porque la sabiduría es la capacidad de ver las cosas con los ojos de la lógica, de la ciencia, pero también con los ojos de Dios. Tenemos que pedirla, porque si no nuestras decisiones, si bien muchas causan la felicidad propia y del entorno, muchas causan la amargura propia y la amargura del entorno. Pidan la sabiduría, pídansela a Dios y el Señor se las dará. Y así nos equivocaremos menos. No dejaremos que la bestia que hay en nosotros tome la delantera ante lo divino que Dios puso en nosotros. La segunda actitud es muy del cristianismo. El Señor Jesús, aunque a veces no lo comprendamos del todo, nos pidió no privilegiar tanto las relaciones familiares que proceden de los vínculos de la sangre o de los vínculos del amor carnal. Por eso a veces ustedes oyen al Señor que dice que hay que preferirlo al padre, a la madre, que no hay que temer dejarlo todo, hijos, esposas y todo. ¿Es una llamada a acabar con los vínculos que nos identifican? No. Es una llamada a vivirlos de un modo nuevo, a vivirlos en Cristo. Jesús no buscaba tanto
reafirmar los vínculos familiares de la sangre, sino abrir la familia a todos aquellos que quisieran seguir su proyecto. Y entonces les decía, no se preocupen si ustedes tienen que salir por todas partes, bien a evangelizar o bien porque son perseguidos. Como yo quiero que sean una familia, donde quiera que vayan encontrarán una madre, encontrarán un padre, encontrarán un hermano, encontrarán una mesa y encontrarán una casa. Jesús no quería una jerarquía, Jesús quería una fratría. Jesús quería una comunidad de hermanos, donde se vivían ministerios, claro que sí. El mismo San Pablo recuerda que unos dirigen, otros tienen dones de enseñanza, otros tenían dones de sanación, esto y lo otro. Pero el Señor nos quería ante todo una comunidad de hermanos que se querían. Y por eso hay otra ocasión en que les dice, no llame a nadie jefe, por lo menos entre los cristianos, porque uno solo es su jefe. No llamen a nadie superior porque solo uno es su superior. Fue el gran sueño de Jesús, que fuéramos hermanos. Y así lo entendieron los primeros discípulos. Tengo que explicar el contexto de la segunda lectura para que ustedes entiendan lo que caló en los discípulos el hecho de ser hermanos. En los tiempos de Jesús y de Pablo la esclavitud era permitida. Y una persona que era tomada en guerra, un soldado que era tomado preso en guerra, podía convertirse en esclavo. Pero también el hijo de un judío que no hubiera podido pagar sus deudas. Si el papá moría dejando deudas, uno de los hijos era tomado como esclavo para que trabajando duramente pagara hasta el final todo. Hoy nos hablan de un esclavo, Onésimo. Era esclavo de un cristiano que se llamaba Filemón. Se encontró con Pablo en la cárcel de Roma y allí Pablo le predicó el evangelio a Onésimo hasta que Onésimo decidió hacerse cristiano. Y entonces, cuando ya llegaba el momento de que Onésimo cumpliera su prisión porque se le había volado a Filemón, Pablo le escribió una carta a Filemón. Mira, Filemón, me he encontrado en la cárcel con este querido Onésimo que es esclavo tuyo, pero recuerda que tú eres cristiano y él también hoy es cristiano. Si pudiera quedarme con él, me quedaría, pero él tiene que regresar a ti. Te recuerdo y te pido que ya no lo trates como esclavo, sino como mucho más que eso, como tu hermano que ya es. Por eso no lo recibes minimizado, lo recibes engrandecido. Se te voló un esclavo y regresa a ti un hermano. Esa es la esencia de la paz, queridos hermanos que hoy me escuchan. La esencia de la paz es poder ver al otro como mi hermano del alma, como mi hermano querido, aquel por quien circula la misma divinidad que me salvó, aquel que es hijo del mismo Padre que me creó, aquel que es templo del mismo Espíritu que a mí me habita. Cuando yo tomo en serio la fraternidad exigida por Cristo, entonces la lucha de clases se acaba, porque el Señor nos ha dignificado por lo alto. Somos hijos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos del Espíritu Santo. Mientras no entendamos esa fraternidad, mientras sigamos mirando por encima del hombro a algunos, entonces la paz no se logrará, porque la guerra se gesta sobre todo donde hay exclusión, donde hay inequidad y donde unos se sienten de mejor linaje que otros. La fraternidad que el Señor quiso tiene que ser efectiva en nuestras comunidades. Si usted todavía es de los que llama a la señora que le ayuda sirvienta, revísese. La palabra de hoy le pide otro trato. La palabra de hoy le pide otra manera de entenderla y de tratarla. Tenemos hermanos que trabajan, tenemos hermanos que nos ayudan a vivir mejor. No tenemos ni sirvientes, ni sirvientas, ni esclavos. Tenemos hombres y mujeres, hermanos del alma, que viven a nuestro lado,
ayudándonos a que nuestra vida sea mejor. Y quien entiende bien la fraternidad cristiana, sabe que esa fraternidad abarca también a la creación entera. Cuando tratemos a la creación como nuestra hermana mayor, entonces también la paz regresará, porque no existe conflicto, no existe guerra, no existe conflagración social que no implique también a la naturaleza en sus recursos, en su tranquilidad y en su paz. Pues como lo dirá también un texto de la Escritura, los seres humanos arrastramos a la creación en su caída. Fuimos nosotros los culpables de que también ella viviera en esta degradación con que hoy vive. Si nos amamos como hermanos, incluiremos en esa fraternidad universal a la hermana tierra, que clama también al Padre, que clama también al cielo, para que a ella se le haga justicia. Que Nuestra Señora, la Virgen de la Pobreza, nos ayude entonces a ver a todos como hermanos, y ella que ora por todos, siga orando por nosotros, para que alcancemos la paz, para que cese de derramarse la sangre de los más jóvenes de nuestra sociedad, y que corrijamos las rutas que nos llevaron a este tipo de cosas, porque solo corrigiéndolas podremos anunciar un mañana mejor. Que el nunca más de los pacíficos resuene en esta semana por la paz, para que algún día, todos teniendo las mismas oportunidades y posibilidades, podamos tejer una sociedad mejor.